Medicina para tu mente. Este canal pretende ser la medicina para tu mente. Sin necesidad de químicos externos aprenderemos estrategias para tener salud mental y equilibrar nuestra mente. Hola, soy Carmen Hidalgo Vinuesa, soy psicóloga y psicoterapeuta desde el año 98. Hola, si estás aquí de nuevo es porque te están sentando bien estas pequeñas píldoras para tu salud mental. Y yo me alegro de contribuir a ello. Quédate hoy, porque hablaremos de algo muy interesante. ¿Cómo influye la educación que recibimos o la que damos en la construcción de seres humanos con una buena autoestima? Ya hemos visto cómo tener una buena autoestima es la base para un equilibrio emocional y un buen funcionamiento en nuestra vida. Acompáñame. Una pregunta común que me pueden hacer en mi consulta es: ¿por qué tengo baja autoestima si a mí me han querido? U otra cuestión que puede surgir es: noto que mi hija no tiene buena autoestima y en casa la queremos y apoyamos. Se cree que con amar o ser amado ya se está construyendo una autoestima buena. Y no es así. Os explico todo lo que hay que tener en cuenta. En psicología hay muchas corrientes distintas. Hay distintas formas de entender al ser humano y de ahí distintas formas de intervenir que están contrastadas. El enfoque humanista se centra en el respeto a uno mismo y a los demás, es decir, en la autoestima como eje vertebrador de la personalidad y como motor de vida. La autoestima tiene prioridad en la visión de lo humano y es fundamental como eje en el abordaje terapéutico de esta corriente. Así que se entiende que para que exista una sociedad sana y plena, tiene que haber personas con una buena autoestima y con capacidad de resiliencia. La capacidad de resiliencia es la capacidad de las personas a sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Por esto es fundamental trabajar la autoestima a lo largo de la vida, como proceso de evolución del propio ser humano. Sería estupendo que la sociedad nos dotara de herramientas para desarrollar una buena autoestima. Ya se sabe que la autoestima es una característica que se aprende, que se va adquiriendo según nos van educando y las experiencias que vamos teniendo. Todos necesitamos para construir una buena autoestima que nos guíen en las experiencias que vamos teniendo, en las relaciones con nuestros padres y con los demás. Si somos nosotros los padres, tenemos que guiar a nuestros hijos en las experiencias que les va dando la vida. No basta con dejar esto a su libre albedrío, a la buena voluntad o al amor. Ya está demostrado que dejar que la autoestima se construya sola a través de dar amor y protección es una de las causas más frecuentes de baja autoestima. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera la sobreprotección como un tipo de maltrato, porque las personas quedan devaluadas, quedan mermadas en su construcción. Esto choca, ¿verdad? ¿Quién no ha sido padre o madre y ha pensado que dando todo el amor del mundo todo saldría bien? Mucho amor y mucha protección crea un vínculo estrecho, pero una baja autoestima en las personas. Ya hemos hablado en los episodios anteriores de la autoestima y del gran impacto que tiene en nuestra vida y en nuestra salud mental. La autoestima es el valor que nos damos a nosotros o a nosotras, cómo nos estimamos, cómo nos valoramos, cuánto creemos que somos valiosas o valiosos. La autoestima no se hereda. Sí se puede copiar de las personas que principalmente nos cuidan, que suelen ser los padres, y de las opiniones que estos tienen de nosotros. Esas opiniones y comportamientos y actitudes hacia nosotros también nos van formando. La familia, consciente o no, va configurando nuestra autoestima o la autoestima de su hijo o hija y va manifestando en voz alta sus propias creencias de valía o no. El niño o la niña copiará del cuidador este estilo de pensamiento sobre sí mismo, esté distorsionado o no. Por ejemplo, si yo me digo o digo en alto o lo pienso: pobrecito, este niño es un poco torpe, o me da pena esta niña que le cuesta tanto, este niño es malo, porque este tipo de expresiones, la tengamos o no, pero que están en nuestro pensamiento, estos pensamientos se transforman en actitudes hacia el niño al cual ve y siente esto mismo que estamos proyectando sobre él mismo.
Parte de la mirada o ideas que tenemos sobre nuestros hijos o han tenido sobre nosotros se suma el estilo educativo con el que nos han educado o educamos. Hablo de que nos han o que hacemos porque tanto lo hemos recibido como los que somos padres nos toca, ¿no? También educar. Y influye tanto lo que han hecho con nosotros para después cómo lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Ya se sabe el efecto que tiene el tipo de educación en la construcción de la autoestima y por tanto en el futuro bienestar de la persona adulta, cuando llegue a serlo. Esto vamos a hablar ahora para que entendáis un poco los estilos educativos que hay y qué efecto tienen en las personas. Sería fantástico que esto hubiera mecanismos, ¿no?, en la que nos explicaran esto y nos enseñaran a hacerlo, porque la calidad de la autoestima de las personas que están en construcción siempre iría mejorando, ¿no?, y en nosotros mismos. Hay catalogados 4 estilos educativos de crianza. Está el estilo autoritario, el estilo sobreprotector, el estilo indiferente y el estilo democrático. Estos estilos se sustentan en evaluar 4 variables, que son el nivel de disciplina, el afecto, la comunicación y la autoestima. Vamos a hablar de cada variable en los distintos estilos y el efecto que cada uno tiene. Empezamos con el estilo autoritario. Este estilo, casi todas las interacciones padres-hijos están referidas a la disciplina, al esfuerzo, enfocadas al éxito. Solo un pequeño porcentaje de estas interacciones van a ir enfocadas a transmitir afecto, cariño o escucha. Normalmente hay poca comunicación y cuando la hay es para pedir explicaciones o ver si se cumplieron las órdenes. Este estilo de padre pide esfuerzo, pide éxito, normalmente hasta por encima de las posibilidades de sus hijos, hijas. La única herramienta para educar es el castigo cada vez que se portan mal. Ya se ha comprobado que las personas que se crían bajo este modelo no aceptan el fracaso y piensan que no valen. El fracaso será muy probable. Siempre sentirá que no cumple las expectativas de sus padres o las expectativas que han depositado sobre él o sobre ella. Son personas con una autoestima baja, una personalidad con gran miedo al fracaso. Ante el fracaso lo van a negar, lo rechazarán, darán explicaciones rebuscadas o buscarán el culpable fuera, como que no es la culpa de ellos. Normalmente lleva a la construcción de personas neuróticas con dificultades en la empatía. Niños pocos comunicativos y afectivos, ¿no?, con sus iguales. En estas conversaciones, en este estilo educativo, las conversaciones de los padres suelen ser: ha hecho los deberes, ha recogido y hablar dando instrucciones, ¿no? Esto es así porque lo digo yo, tiene que estar así, de esta manera y punto, ¿no? En cuanto a las variables que hemos dicho, pues evidentemente en el nivel de disciplina, este es un nivel de disciplina alto, hay normas rígidas y suelen ser innegociables. El afecto, no hay ningún afecto o muy poco y mucha presión. No hay interés por el gusto de sus hijos, sus éxitos o cuáles son sus necesidades. En cuanto a la comunicación, la información es casi siempre para controlar y además suele tener poco contacto ocular o habla desde otra habitación, no deja que el otro se explique. En cuanto a la variable autoestima, el niño o la niña siente que no se valoran sus esfuerzos ni sus éxitos, que no interesan sus cosas o sus gustos, ni sus necesidades. Este modelo ya está demostrado que configura niños obedientes cuando están sometidos a un control rígido, pero están resentidos. Cuando están solos, se mostrarán irresponsables y de adolescentes probablemente serán rebeldes y oposicionistas. Lo que está claro es que tienen una baja autoestima de adultos. Este estilo era más común en generaciones más antiguas, aunque sigue estando en muchas familias. Las que tienen este estilo no se reconocen en él. Hay familias que están en esta línea, pero como en casi todas, ¿no?, el que nosotros detectemos, identifiquemos con claridad qué estilo estamos utilizando es complicado, ¿no? Desde dentro las cosas no se ven tan claras. Nos cuesta ver cómo lo estamos haciendo. El siguiente estilo es el sobreprotector. Este estilo está ahora más de moda. En este estilo hay escasa disciplina y mucho afecto. Se dan pocas oportunidades a los hijos de experimentar, todo se da hecho, incluido lo que el niño o la niña ya podría hacer solo, pero no te preocupes, yo lo hago. ¿Para qué, no? El niño o la niña crece infantilizado, con gran inseguridad. Dudará de sí misma o sí mismo y pensará que no sirve o que no hace las cosas bien.
La autoestima es baja o nula. En este modelo el nivel de disciplina es mínimo. La variable de afecto, evidentemente, hay muestras muy explícitas de cariño y los padres asumen sus intereses y necesidades más que las suyas propias incluso. La comunicación es mucha, pero no es asertiva. Infantiliza, siempre va por debajo. Se adelantan a las necesidades de sus hijos o algunas veces hacen suyas las necesidades de sus hijos. En cuanto a autoestima, los niños sienten inseguridad en ellos mismos. No se les enseña a responsabilizarse ni de ellos ni de sus cosas. Este modelo configura niños irresponsables, inútiles, dependientes y en el futuro tiranos. Lo que está más claro es que la autoestima es baja o nula. En relación al estilo anterior, que está muy demonizado hoy, hoy en día se considera un modelo malo, ¿no? La autoridad. Pero comparado con este, que en el otro hay mucha disciplina y poca comunicación y poco afecto, y en este hay mucho amor, pero hay poca disciplina y asertividad. Y en los dos estilos, el nivel de autoestima es muy bajo. Sí. Y encima, en el modelo este, que hay tanto amor, normalmente la persona son personas más inútiles, menos capaces y más dependientes. Ninguno de estos dos modelos crea seres adultos con una buena autoestima y capaces y desenvueltos en la vida. En el caso 3 es el estilo indiferente. En él hay un nivel muy bajo de todo. Hay poca disciplina, poca comunicación y poco afecto. Estos suelen ser padres absortos en sus profesiones o en sus amigos o incluso en problemas, ¿no? Que tengan tanta cantidad de problemas en su vida que no puedan atender a otras cosas. Piensan que la capacidad de aprendizaje es buena por la vida misma, vamos. Y ante el fracaso escolar, pues busco profesores, ante algo que me molesta pongo pantalla, que no quiere decir que esto esté mal, pero que el único recurso es algo externo que quite molestias, ¿no? De alguna manera. Las personas criadas bajo este estilo no aprenden a superar las frustraciones. Crecen sin saber qué está bien o qué está mal. Y buscarán información entre sus iguales. Y muchas veces el problema es que quedan expuestos a cualquier líder que les guíe, por tal de que tener cierta estructura o guía, ¿no? Todos sus problemas y contrariedades de estas personas se atribuyen a los demás, no hay conciencia de sí mismo, muy poca, ¿no? Si tenemos en cuenta las variables que estamos viendo o analizando, en este estilo tendrían un nivel muy bajo de disciplina, muy bajo de afecto y muy bajo de comunicación. Y en autoestima los niños lo que se sienten es abandonados, como que no importan. Lo que suele generar es inseguridad, desconocimiento de lo que toca hacer y cuándo. El resultado siempre es también una autoestima baja. Como hemos dicho, en los 3 estilos anteriores se ha comprobado que el resultado es siempre autoestima baja. No se construyen personas con buena autoestima, con mucha disciplina y poca comunicación y afecto. Tampoco si solo les damos mucho amor y facilitamos las cosas. Y por supuesto que tampoco si nos desinteresamos y dejamos todo a su aire. Vamos con el último estilo y qué nos dicen. El último estilo es el que se denomina democrático. Este estilo es el que creará un nivel de expectativa, confianza y autoestima adecuado. Son padres que mantienen una comunicación asertiva con una exigencia de normas que va adecuando a la edad y dan el afecto suficiente. Las normas no tienen que ser muchas, pero están muy claras y son suficientes. Las normas se razonan y se cumplen. Y fundamental, los límites están claros y se mantienen con consistencia. No vale hoy lo tengo claro y mañana como estoy cansada no, o mañana no tengo tiempo y no pasa nada, o es que según este papá o mamá esto es distinto. En la variable de comunicación dejan expresarse a sus hijos sin criticarlos ni juzgarlos, permitiéndoles la libertad de expresar lo que sienten. Las consecuencias o los castigos son próximos a la infracción y proporcionales. Esto de qué pasa que un calentón te va a quedar un mes sin, ya nunca más, ¿no? Que cuando uno se enfada pierde la coherencia. No, hay castigos próximos, ¿no? Y proporcional a lo que ha pasado. Si no, esto suele fomentar el rencor y no va bien. Los límites o las normas están claros. Se conocían las consecuencias antes, es decir, los padres dicen, esto pasará si no cumples esto o no haces esto y se administra sin rencor.
Es decir, si sabemos que en esta casa tal o cual, pues si no está, se aplica porque hay una consecuencia. Este estilo fomenta la autonomía y la responsabilidad. Logran confianza en sí mismos. Ante los fracasos de sus hijos, los padres les critican en positivo, haciendo una crítica constructiva de lo que ha ocurrido y responsabilizándolos de lo que le corresponde. Luego, les ayudan a construir estrategias para que se enfrenten o resuelvan la situación. Es decir, no se trata de siempre le doy la razón, siempre te apoyo, no. Tenemos una visión crítica y constructiva en la que vamos a analizar qué ha pasado, cuál es tu responsabilidad o qué responsabilidad tienes en esto y cómo vamos a repararlo. Esto enseña a vivir los fracasos como oportunidades de aprendizaje. Estos padres estimulan a tomar las iniciativas de sus hijos y asumir las consecuencias de ello, o a celebrar los aciertos. Si vemos las variables de este estilo, son, en cuanto a la disciplina, hay disciplina y es clara. Se conoce explícitamente y además es justa. Hay bastante afecto, pero sin represión. El afecto no es para limitar o proteger. La comunicación es importante y se hace de manera respetuosa y asertiva. No se ridiculiza, no se ríe ridiculizando delante de los amigos. Se elige el momento y el lugar adecuados y con contacto ocular y cercanía. Pero se habla. Se habla tanto de la norma como de la infracción, sin juzgar y sin criticar. Pide argumentos cuando se salta la norma. Lo normal de estos estilos es pedir argumentos de qué ha pasado. Deja que se explique de qué ha pasado. Después empatiza con los sentimientos, pero recuerda las normas y las aplica con firmeza. El castigo o la consecuencia de lo que ha ocurrido existe. Se aplica y se enseña cómo hacerlo la próxima vez. El castigo no tiene una connotación negativa, sino como una consecuencia, ¿no? de lo que ha ocurrido, como una acción reparadora para que el niño asuma las consecuencias, ¿no? En esta sociedad, cuando nosotros hacemos cosas que no se deben, hay consecuencias y esto lo tienen que aprender. Lo que pasa es que cuando esto se hace, el niño no se siente atacado en su persona porque se habla sobre la conducta, se critica el comportamiento, no la persona. Esto lo has hecho mal, no se dice es que eres malo. El niño se siente atendido y sabe cómo proceder para las siguientes situaciones con esto. Todo esto que os estoy contando ya está demostrado. Esto crea personas con una buena autoestima. Esto está científicamente demostrado, que para que el niño o la niña sean luego adultos con buena autoestima tiene que haber un equilibrio bueno entre afecto y límites claros, acompañados de buena comunicación. Pero para todo esto o para llegar a este modelo, es importante tomar primero conciencia de qué modelo educativo vengo yo y cuál es el que quiero poner en marcha, porque esto no es sencillo. El que uno sepa con claridad qué estilo ha predominado en su educación y tomar conciencia por si hay que cambiar de estilo es complejo. Y si además tenemos que ponernos de acuerdo con el otro progenitor, es un trabajo arduo, ¿no? Normalmente requiere una toma de conciencia, una puesta en conciencia, una educación consciente. Todo esto que hablamos vale para la construcción de cualquier persona. Hago hincapié de cualquier persona porque hoy en día hay muchos diagnósticos, ¿no? Me llegan a consulta muchos niños con un diagnóstico de necesidades educativas especiales o de alguna discapacidad. Y es importante que se entienda que ellos no hay que criarlos como niños especiales, ¿no? Sino lo que toca es este mismo patrón, todas estas variables que hemos tenido antes hay que tenerlas en cuenta. Es decir, el niño o la niña tienen ciertas dificultades o discapacidad. Y lo que toca es adaptar lo que necesite a sus circunstancias. Pero en el resto hay que seguir educando, hay que seguir construyendo una buena autoestima y con más hincapié. Un amigo mío que por circunstancias iba en silla de ruedas decía que hay que construir el derecho a ser normales, ¿no? Cuando hay alguna dificultad. Es decir,
el derecho a ser personas normales, lo de normal entre comillas, ¿no? Porque es cuestionable lo que es normal. Pero sí, esto es lo más importante para después tener un ajuste vital. Para ello hay que romper mitos que lastiman a las personas que tienen dificultades o discapacidad a la hora de educarlo. Hay creencias como del tipo de es que no puede llevar una vida normal. Bueno, no sabemos qué es normal. Hay que ajustar las circunstancias, sí, pero ¿hasta dónde llega esta normalidad? Los niños o niñas con discapacidad o con problemas son vulnerables y necesitan la protección de los demás. Hay que construir una buena autoestima, que ellos no sean tan vulnerables. Hay que ajustar sus dificultades, pero no solo la protección. La protección solo no construye una buena autoestima, los va a debilitar. Una persona con discapacidad, otra creencia, estoy hablando de las creencias, ¿no? que frenan la autoestima cuando una persona tiene dificultad. Una persona con discapacidad no puede tomar sus propias decisiones. Bueno, no sabemos, según la discapacidad, hasta dónde va a llegar o no, pero hay que educarlos para que puedan tomar sus propias decisiones en la medida de lo que sea posible y según la situación. Muchas veces hay una discapacidad física y la persona va a poder tomar decisiones con todo su criterio y hay que fomentarlo y fortalecerlo para esto, para que tome buenas decisiones en su vida. Otra creencia puede ser una persona con discapacidad no puede resultar atractiva a los otros, no podrá formar una familia. Y se educa pensando que, no teniendo esto en cuenta, como que no hay que prepararlo, ¿no? Para un futuro. Y no tiene por qué ser así. Pero si la persona siente esta mirada, se construye con esta mirada. Otra creencia es no podrá tener una vida autónoma, ¿no? Y hemos comprobado como muchas de las discapacidades que en otro tiempo eran totalmente incapacidades, hoy en día llevan una vida totalmente autónoma. Simplemente porque se ha cambiado, ¿no? Esta creencia o estas expectativas y se ha educado de una manera distinta. Nada de todo esto que digo se puede dar por sentado. Hay que construir viendo hasta dónde puede llegar esa persona. Y para ello tiene que desarrollar su autoestima a través de una buena educación. Como hemos señalado antes, y está demostrado, que si se le da mucho cariño solo y no se fomentan las otras cosas, los límites, las normas, y será un tirano o una tirana y además con muy baja autoestima. Todo esto que os digo no son opiniones, son resultados de muchos años de investigaciones y estudios. Yo, para finalizar, deciros que la autoestima no es estática. Varía según factores y momentos vitales, según nuestros pensamientos, según nuestras creencias y según gestionemos nuestras emociones. Siempre digo, siempre se puede trabajar para fortalecer nuestra autoestima. Independientemente de lo que hayamos vivido, de nuestra genética, nosotros y nosotras somos los responsables de fortalecer nuestra estima, de querernos cada día un poco más. Espero que ahora dediquéis un rato a entender el estilo en el que os han educado, cómo lo habéis hecho o cómo queréis hacerlo, porque para realizar cambios hay que ponerse manos a la obra y lo primero es tener conciencia. Gracias por escucharme. Espero que os haya sido útil. Nos vemos pronto.